Ok, entonces habíamos quedado en la estructura primaria, donde habíamos dicho que la hebra que conforma el ADN estaba conformada por una cadena polinucleotídica y eso corresponde a la estructura primaria. En esta estructura nucleotídica describíamos un extremo 5' y un extremo 3', donde en el extremo 3 había un OH disponible para hacer enlace y en el extremo 5 había un grupo fosfato para establecer enlace y teníamos la variación de las bases nitrogenadas. ¿Ok? Bien. Si hablamos entonces de la parte teórica, tenemos que la estructura primaria de una hebra de ADN es un polímero lineal con direccionalidad de un extremo a otro. Cuando decimos direccionalidad es porque ya sabemos que se le describe una dirección, que por convenio ya les había contado también que se va a leer en dirección 5,3. Fíjense, estamos hablando de una sola hebra y yo me voy a adelantar y debemos recordar que el ADN está conformada por dos hebras. Hasta ahora hemos hablado de la conformación de una sola hebra, pero el ADN como tal contiene dos hebras. Vamos a ver con detalle cómo va a ser esto. Antes vamos a hablar un poquito de historia. Fíjense que en 1868 fue cuando se hicieron los primeros estudios químicos. Se había evaluado o visto los espermatozoides de salmón, donde encontraban que había una nucleína y que esa nucleína tenía una parte ácida, eso está aquí escrito, tenía una parte ácida de la nucleína y había una parte que era proteica. Y ya para ese momento ellos sospechaban o suponían que lo que estaba dentro de esa parte proteica, que era la nucleína, era lo que estaba asociado con la herencia celular. Eso fue Meissner el que hizo esa primera postulación y fíjense que estamos hablando de 1868. Bien, luego en 1949 aparecieron los postulados de Chargaff. Entre los postulados de Chargaff, él planteaba lo que tenía que ver con las bases nitrogenadas. Y uno de ellos entonces fue que la composición de las bases nitrogenadas de la molécula de ADN varía de una especie a otra. Sin embargo, el ADN de los tejidos, aunque sean de distintos tejidos, pero en un mismo organismo, tienen la misma composición de bases. Eso lo habíamos dicho al principio. También es importante que la composición de las bases no varía con la edad, ni el estado nutricional, ni el ambiente en el que se desarrolle ese organismo. Independientemente de la especie, siempre la cantidad de adenina y guanina va a ser igual a la cantidad de timina y citosina. Y lo otro que está postulado y se mantiene es que el porcentaje de adeninas es igual al de timina y el porcentaje de guaninas es igual al porcentaje de citosinas. Luego, en 1950, Rosalind Franklin y Wilkins, haciendo aún estudios sobre tratar de identificar qué había dentro del núcleo, ¿okay? Ellos estudiaban la estructura del ADN con difracción de rayos X, que era lo que había para el momento. Y en algún momento obtuvieron una imagen que fue clave para pensar en alguna forma o estructura de la molécula de ADN. Y fue esta imagen, que tenía estas cuatro astas o una imagen en X. Esta imagen, una vez que apareció, fue lo que les hizo pensar que la molécula de ADN podía tener una estructura helicoidal. Luego entonces, apenas 3 años después, en 1953, James Watson y Francis Crick, ¿okay? Son los que postulan el modelo tridimensional para la estructura del ADN. Pero fueron los dos anteriores quienes, por aquella imagen de refracción de rayos X, dieron las primeras luces o ideas de que la estructura podía ser helicoidal. Luego entonces Watson y Crick son quienes describen o proponen el modelo tridimensional del ADN y es el modelo que hasta el día de hoy se mantiene. Fueron Premio Nobel de Medicina en 1962. Fíjense que junto a Wilkins, a la pobre Rosalind la dejaron por fuera. Seguro que por ser mujer, porque en ese tiempo siempre había algún tipo de exclusión a las mujeres. Entonces estos recibieron su premio Nobel por dilucidar la estructura secundaria del ADN. 1953, esto es relativamente poco tiempo, ¿ok? Aun cuando ya forma parte del siglo pasado.
Ok, entonces finalmente lo que se concluye con lo que describen Watson y Crick es que la molécula de ADN es de 2 hebras. Primera cosa importante. Y vámonos para acá. Fíjense que aquí tenemos una hebra que está conformada por nuestra cadena polinucleotídica, que ya la entendimos y ya la conocimos y sabes cómo se conforma. Y aquí tenemos una segunda hebra. ¿Ok? Entonces la molécula de ADN está compuesta por 2 hebras y esas hebras tienen una disposición espacial de manera helicoidal. Estas están estabilizadas por puente de hidrógenos entre adenina y timina y citosina y guanina. ¿Qué pasa? Que la hebra va a quedar hacia el lado externo, ¿ok? Pero recuerden que nosotros decíamos que en esa cadena polinucleotídica estaban las bases nitrogenadas. Cuando ella se dispone en las 2 hebras, vamos a verlo acá, las bases nitrogenadas se disponen hacia el interior de la cadena o de la hebra. ¿Okay? Porque las bases nitrogenadas, recuerden que ellas son hidrofóbicas, ellos son anillos, ¿okay? Mientras que la parte de los grupos fosfatos se van a disponer hacia la parte externa en contacto con el medio acuoso en el que están, ¿okay? Entonces, los puentes de hidrógeno son los que van a unirse son los que van a hacer enlaces estabilizadores entre las bases nitrogenadas. Entonces están estabilizadas por puentes de hidrógeno entre las bases que se apilan una sobre la otra de manera perpendicular al eje de las hélices. Cuando ellas se están enrollando, tenemos que la unión de los puentes de hidrógeno entre las bases, pero también una vez que ella se enrolla, va a haber una estabilidad o también van a haber interacción, que son interacciones de Van der Waals, que son fuerzas electrostáticas que van a ayudar a mantener la estabilidad de la hebra. Y se le describe que tiene una rotación de 36 grados. La distancia de repetición es de aproximadamente 3.4 nanómetros, es decir, la distancia entre una base y la siguiente es de aproximadamente 0.34 nanómetros. Eso es un detalle muy específico o pequeño que no nos importa realmente. Y existen 10 residuos de bases por cada vuelta. Ese sí es un detalle algo más práctico, ¿ok? En cada vuelta hay aproximadamente 10 residuos de bases. Así se les nombra residuos de bases. Pero son las bases nitrogenadas que les estaba contando que están presentes en las cadenas polinucleotídicas. Ok, entonces hemos hablado de la estructura primaria como la secuencia polinucleotídica. Ahorita vamos a hablar de la estructura secundaria. En relación a la estructura secundaria tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos una hebra, ¿ok? Vamos a tratar de que se ubiquen bien. En esta hebra veamos que tenemos un extremo 5' y esta hebra en el otro extremo tiene el extremo 3', ¿ok? En este caso, esto que está acá transparente va a ser la ribosa y este va a ser el grupo fosfato. Luego tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Que siempre va a estar enlazado con el carbono 1 de la ribosa a nuestra base nitrogenada, que en este caso es una citosina. Fíjense que esta es una hebra con todas sus bases nitrogenadas. Luego tenemos esta segunda hebra que está a la derecha. Aquí tenemos igualmente nuestra ribosa con una base nitrogenada que en este caso tiene 2 anillos esa base nitrogenada y aquí dice que es la G de guanina y tiene el grupo fosfato. Lo que les dije en la imagen anterior, los grupos fosfatos están hacia la parte externa en contacto con el medio acuoso y las bases nitrogenadas están hacia el interior de la molécula. Entonces, esto es una hebra a la derecha y esta es otra hebra a la izquierda. ¿Qué sucede? Que para que ellas se enlacen, ¿verdad? Ellas se van a enlazar por los enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas. Siempre citosina y guanina se van a enlazar con 3 puentes de hidrógeno y adenina y timina se van a enlazar con 2 puentes. Aquí lo ven mejor, adenina con timina tiene 2 puentes de hidrógeno, timina con adenina igualmente tiene 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina y guanina o guanina y citosina siempre van a estar enlazados con 3 puentes de hidrógeno. Entonces el enlace de citosinas y guanina va a ser algo más fuerte que las de timina y adenina. Es lo mismo que tenemos acá a la derecha, pero maximizando la imagen, donde se está dando finalmente la unión a través de los puentes de hidrógeno en cada caso. Hay algo importante que tenemos que ver acá. Una, que es la complementariedad.
o sea, a la estructura de ADN se le describe complementariedad. Aquí lo tienen escrito. ¿Por qué? Porque esas hebras son complementarias y eso es importante que lo entiendan desde este momento. ¿Por qué son complementarias? Bueno, porque siempre citosina se va a enlazar con guanina o guanina con citosina y siempre adenina con timina, aquí lo tenemos, adenina con timina o timina con adenina. Esa complementariedad siempre se va a dar de la misma manera. Entonces, la estructura secundaria del ADN se le describe complementariedad y ya ustedes saben a qué se está refiriendo. La otra cosa que se les voy a decir de una vez acá es que fíjense, una hebra está en sentido 5-3, pero la otra hebra está en sentido 3-5. Esto no es que esté malo, esto está correcto, ¿ok? El asunto es que las hebras, aunque ellas son paralelas, porque está una al lado de la otra, se describen que son antiparalelas. O sea, la estructura secundaria del ADN es complementaria, pero antiparalela. Así se le nombra. ¿Por qué es antiparalela? Porque una hebra va en sentido 5-3 y la otra hebra va en sentido 3-5. Ok, aquí les estoy repitiendo la imagen porque revisando me di cuenta que no se grabó lo que yo señalé. Entonces, fíjense, toda la explicación está en la lámina anterior, sin embargo voy a hacer aquí algunas cosas. Esto está en sentido 5-3, voy a poner así esta flechita para acá, ok, y vean entonces que esta otra está en sentido antiparalelo, ok. Aquí me pierdo. Ajá. Aquí le quería señalar que en este caso esto sería el fósforo, la P. Esta señora que está acá sería, vamos a poner aquí la ribosa, ok, y esto pues va a ser nuestra base nitrogenada que yo les estaba explicando, ok. Estos enlaces en un momento dado pueden romperse y si eso ocurre, pues entonces la molécula se va a separar, o sea, las dos hebras se van a separar. Esta es una hebra a la derecha y esta es otra hebra a la izquierda. Ok, entonces fíjense acá. Seguimos hablando de estructuras secundarias. Lo que ya les expliqué antes, aquí tenemos hebra de ADN en dirección antiparalela. Ya ustedes saben o aprendieron en la lámina anterior a qué se refiere el término de que sean antiparalelas. Las bases están ubicadas hacia la parte interna de la molécula. Ya sabemos que es así y tiene una justificación. Y es que ellas son hidrofóbicas. Acuérdense que son estructuras que son de anillos, que siempre donde hay anillos, esos son hidrofóbicos. Tienen un azúcar en el centro y tienen un fosfato hacia la parte exterior. Esta es la parte del caletre o la parte escrita, pero me interesa sobremanera que se ubiquen en la estructura, ¿ok? Fíjense algo. Aquí tenemos la molécula completica, ¿ok? Haciendo de ellos sus enlaces. En algún momento, por alguna razón, que ya luego lo vamos a ir aprendiendo, estas hebras se pueden separar y quedar totalmente separadas, como lo estoy diciendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay unas fuerzas naturales de ese enrollamiento que tiene la célula que tenemos que quitarlas. Luego vamos a saber cómo ocurre eso. Pero quiero que entiendan que si en algún momento estas hebras se tienen que separar, pues yo a juro tengo que romper estos enlaces de hidrógeno que están haciendo unión entre las bases nitrogenadas de una hebra y la otra hebra. Fíjense que aquí en esta imagen está de lo más bonito la descripción del antiparalelismo. Fíjense cómo en la hebra de la izquierda, que está en sentido 5-3, las ribosas están como las conocemos, vamos a decir que están derechas, ¿ok? O sea, con su centro, con su oxígeno hacia arriba. Y el carbono 1 a la derecha, como las conocemos. Mientras que en la hebra del lado derecho, fíjense que está el extremo 3. Y entonces el extremo 5' está en la parte inferior. Entonces la izquierda está en sentido 5-3, pero la hebra de la derecha está en sentido 3-5. Porque dijimos que la hebra o la estructura secundaria del ADN es que son antiparalelas. Entonces fíjense cómo la ribosa
están volteadas, ¿ok? Tienen su oxígeno, que es como la cabecita, pues, para verlo, como decir que están hacia abajo. Se ven bonitas, la izquierda hacia arriba y la derecha están hacia abajo, para que entiendan el antiparalelismo. Seguimos con más características de esta estructura secundaria. Hay coplanariedad, hay apilamiento de las bases y de carácter hidrofóbico. Entonces esta es una parte teórica, pero que ya lo pueden entender. Las bases se encuentran dirigidas hacia el interior de la doble hélice, ya eso lo entendimos, y las doble hélices están superpuestas. ¿Por qué están superpuestas? Bueno, porque ellas se giran a la derecha, entonces si ellas se giran bastante comienzan a apretarse. Imagínense un cordón de zapato. Tú le vas dando vuelta al cordón de zapato y poco a poco ese cordón se va a enrollar cada vez más sobre sí mismo. Eso tal cual va a ocurrir con la molécula de ADN. Se forman entonces un apilamiento similar a un montón de monedas como consecuencia de la proximidad y paralelismo de los anillos aromáticos. Cuando hablamos del apilamiento de monedas estamos hablando de la parte aquí central de las bases. Ellas se van apilando, se van uniendo como que si fuesen una pila de monedas justamente. Y se originan entre ellas las fuerzas de atracción de tipo de Van der Waals, que son fuerzas hidrofóbicas. Y estas fuerzas contribuyen a la estabilidad de la molécula. Eso ya lo habíamos dicho antes. También deben conocer o saber que a la molécula de ADN se le describen dos surcos. Se le describe un surco mayor y un surco menor. Siempre dicen la distancia que existe o esta distancia del surco mayor y esta distancia del surco menor. Son detalles que no nos importa, pero sí deben conocer que en lo que es la estructura y características de la molécula de ADN, que ya hemos dicho varias características de ella, pero deben conocer que se les describe un surco mayor y un surco menor. Ok, seguimos entonces hablando de la estructura secundaria, que ya sabíamos, ya hemos descrito las características que ya conocemos, pero vean ahora aquí en la imagen que esta estructura secundaria, aun cuando mantiene sus fósforos en la parte externa, las bases nitrogenadas apiladas en el centro de la molécula, fíjense cómo tiene disposiciones diferentes, ¿ok? La estructura secundaria tiene que ver con su disposición espacial. Entonces tenemos la forma B, que es la forma típica más común, es esta que está aquí en el medio, que se le escribía el surco mayor y el surco menor, que es la descrita por Watson y Crick. Tenemos la forma A, que predomina soluciones deshidratadas, en ese caso la molécula está dextrogira, o sea que tiene un giro hacia la derecha, o sea la forma, en su disposición, el giro se da hacia la derecha y acepta un par de bases más. Dijimos antes que eran 10 pares por vuelta, en la forma A acepta 11 pares por vuelta. La forma Z, la rotación de la hélice es levogira, es a la izquierda. Fíjense que, bueno, un poco en el modelo mío de estudio, la forma Z es izquierda y la palabra izquierda tiene Z. Entonces así no se me olvida que la Z gira a la izquierda. Y bueno, la A, por descarte, va a ser el que gira a la derecha. Ok, entonces la forma Z contiene 12 pares de bases, acepta aún más número de bases por vuelta. Ok, pero su estructura es más estrecha, pero es más larga. No se ha encontrado la forma A nivel celular, pero sí la forma Z. Pero son descripciones que existen y pues deben conocerlas de la disposición espacial de la molécula de ADN, específicamente de su estructura secundaria. Ok, continuamos entonces con algunas variaciones que están descritas a la estructura secundaria, específicamente a la estructura secundaria del tipo beta, que es la más común y la descrita por Watson y Crick. Se describe entonces lo que es el palíndromo. ¿Qué es el palíndromo? Es toda frase que puede deletrearse de igual manera, de derecha a izquierda. En este caso tienen radar. Si lo ven, podemos leer radar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y también sigue diciendo radar. Si yo lo leo de aquí para acá, de derecha a izquierda, igualmente dice radar. ¿Okay? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo muy común es que es arepera. Si escriben arepera, la pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, igualmente va a decir arepera. ¿Cómo es eso? Pues fíjense que esta secuencia, claro, aquí el ejemplo es radar, pero vámonos para acá, para nuestra molécula de ADN, que en este caso la tenemos dispuesta de forma plana, ¿ok?
fíjense que se sigue cumpliendo el antiparalelismo y se sigue cumpliendo la complementariedad. Aquí tenemos una hebra en sentido 5-3, entonces la otra hebra va en sentido 3-5, ¿ok? Porque son antiparalelas. ¿Qué está sucediendo? Que aquí tenemos esta misma secuencia TT, AG, C, AC, y es esta misma otra secuencia que está acá. Entonces se pueden leer de derecha a izquierda de la misma manera. Eso se llama palíndromo. Existe otra descripción en biología molecular. Una secuencia es palindrómica cuando la secuencia de una hebra leída de izquierda a derecha es igual que la de la otra hebra leída de derecha a izquierda, por lo que pueden observarse en las dos cadenas conjuntamente. Este mismo palíndromo puede conseguirse en una cadena y otra cadena, o sea, en las complementarias, o pueden conseguirse en la misma cadena, ¿ok? Con secuencias repetidas. Entonces, no quiero que se pierdan, simplemente es una cosa más que se le describe a la estructura secundaria. La estructura secundaria del ADN puede hacer palíndromos. Quiere decir que hay una secuencia que se puede leer de la misma manera de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Ok, como siempre se va a dar el enlace de timina con adenina y citosina con guanina, en algún momento dado estos palíndromos pueden generar modificaciones en la estructura. O sea, esta hebra que puede estar plana, ¿ok? Como la estamos viendo aquí, de repente puede hacer un bucle, ¿ok? Fíjense que luego aquí tenemos un espacio, pero ellas dos van a tratar de unirse y se unen. Entonces nuestra hebra, que va a ser larga, ¿verdad? Larguísima, pues en algún momento puede tener estas formas o estructuras que se les llama bucle. Y fíjense acá, basado en eso mismo, pues en este caso, fíjense que tenemos nuestra hebra normalita y en una hebra se genera un bucle y en esta otra se genera un bucle y eso genera una forma cruciforme. Simplemente conocer que hay secuencias palindrómicas en esa estructura secundaria que estamos hablando de la molécula de ADN y que hay variaciones en esas uniones que pueden generar bucles o bucles cruciformes dentro de la molécula como tal, en su disposición espacial. Imagínense esto que está, la molécula de ADN está nadando dentro del núcleo. Ok, entonces yo les acabo de decir que eso está nadando dentro del núcleo. Ciertamente que está ahí dentro del núcleo, pero eso está adentro del núcleo perfectamente organizado. Luego entonces de la estructura primaria va a venir la estructura terciaria o de orden superior. Fíjense, vamos a leer lo que está primero en el texto. La estructura terciaria es lo suficientemente compacta para acomodar al ADN dentro del núcleo. La estructura terciaria adopta una configuración de orden superior dando lugar a los cromosomas. Fíjense bien, aquí tenemos nuestra hebra de ADN helicoidal que está enrolladita. ¿Qué va a pasar? Ella se va a empezar a unir a unas proteínas, ¿ok? Estas proteínas se llaman histonas y ellas se van a organizar de manera tal que van a quedar apiladas, pero todas perfectamente apiladitas y eso queda como apretado o ajustado, ¿ok? Y finalmente da esta imagen que es la que podemos ver o la que estudian con detalle, que son los cromosomas. Pero esto es una estructura de orden superior. Si yo les pregunto, ¿el cromosoma corresponde a una estructura primaria, secundaria o terciaria del ADN? El cromosoma corresponde a una estructura terciaria, corresponde a una estructura de orden superior, en la que hay un superenrollamiento, y así se describe como superenrollamiento. Fíjense acá, ¿cómo podríamos explicar que el ADN que es tan largo puede ubicarse dentro del núcleo que es tan chiquito? ¿Okay? Pues la forma en que se explica es porque existe un super enrollamiento. Esta es más o menos como la misma lámina que vimos anterior, pero en otra imagen. Pues fíjense, vamos aquí de abajo para arriba. Esta es nuestra molécula de ADN que estamos conociendo, que ya sabemos que el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, está conformado por nuestras dos hebras. Sabemos que los fósforos están hacia afuera, que las bases nitrogenadas están hacia el interior y que están unidos por puentes de hidrógeno.
Fíjense luego que tenemos estas pepitas verdes acá, que yo les dije que eran unas proteínas, ¿ok? Esas proteínas son unas histonas, se llaman así, y ellas, fíjense cómo la hebra se enrolla sobre esas proteínas, ¿ok? Y forman lo que se llama el nucleosoma. Luego esas proteínas o esos nucleosomas se van a ir apretando, se van súper enrollando y organizándose perfectamente hasta que queden en una forma compacta, ¿ok? Y se llama cromatina y cromosoma, que se acuerdan de la cromatina que la podían ver en histología. Bueno, aquí la estamos conociendo en su máxima expresión, que es esta cadena de ADN, ¿ok? Estar claros entonces que la estructura terciaria es una estructura de orden superior y que tiene que ver con el enrollamiento y el superenrollamiento, ¿ok? Fíjense, esto es un enrollamiento que está solito, pero si hacemos un superenrollamiento comienza a ocurrir esto. Este sería, como yo les explicaba antes, que se imaginaran el cordón del zapato. Fíjense, esto genera una fuerza. Si yo quiero separar esto, me estoy adelantando, por supuesto, a otra cosa que vamos a ver más adelante. Si yo quiero separar esto, yo tengo que generar una fuerza importante para poderlo separar. Y sobre todo para que se separe y se quede estable separado. Entonces, bueno, eso va a ocurrir. Hay una cantidad de enzimas y de proteínas que van a ayudar a desenrollar a la molécula. Estamos aprendiendo que hay una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria. Que la estructura terciaria corresponde al enrollamiento y superenrollamiento y acomodo del ADN formando los nucleosomas y acomodándose dentro del núcleo. Y yo me estoy adelantando y les estoy diciendo que en algún momento esa hebra de ADN que está súper enrollada tiene que abrirse, así como se está abriendo aquí en esta imagen. Y para que eso suceda, tienen que actuar una cantidad de enzimas importantes que eliminen la fuerza de torsión, así se llama, fuerza de torsión, que se genera dentro de la molécula, para que ella pueda separarse y mantenerse abierta y estable para que puedan ocurrir otros procesos que vamos a conocer más adelante. ¿Cómo se alivia la tensión que se produce en vivo cuando se desenrolla una parte del ADN? Y se incrementa el superenrollamiento, porque si yo lo abro en un espacio, el espacio que está por detrás de donde se está abriendo se va a enrollar más todavía, ¿ok? Entonces eso lo va a hacer unas enzimas que se llaman topoisomerasas. Luego vamos a hablar más de las topoisomerasas, pero vean acá este dibujito o esta imagen que está muy bonita. Fíjense cómo esto azul grandotote que está acá, pueden imaginar que sea una topoisomerasa. ¿Qué quiere decir eso? Una enzima que está eliminando la fuerza de torsión de algún lugar del ADN para que ella pueda abrirse o separarse.